Cuarta predicación del campamento cristiano La Cruz de Cristo, basada en el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 30, por el predicador Enrique Garza. Bueno, pues ha sido, como decía Tony, muy bonito todo lo que hemos visto. Ayer tuvimos un video muy bonito donde nos mostró Dios, como decía el último versículo: siervos inútiles somos porque lo que debimos hacer hicimos, ¿no? Yo creo que, bueno, a través de este video vimos, Carlos nos mostró lo que Dios ha hecho en este trabajo, pero a mí se me hace que también Carlos tenía otros dos mensajitos guardados ahí en ese video. Se me hace que había ahí dos mensajes subliminales, ¿no? Como decía Tony, el primero es que había muchas bodas, ¿no? Y bueno, yo creo que sé que hay algunos miembros del grupo, especialmente unos pastores, un pastor en particular que a lo mejor lo están queriendo animar con las bodas, ¿no? Yo no sé si había ahí, después voy a platicar con Charlie para preguntarle, ¿no? Y la segunda es que yo creo que, como decía Tony, no solamente la diferencia fue la falta de pelo, que en mi caso no creo que sea el caso, no creo que haya sido eso, ¿no? Yo creo que también fue el que nos demos cuenta que ya no podemos comer como comemos en los campamentos, ¿no? A todos se nos vio un poquito el cachetito después de estar viendo a tantos campamentos. Entonces yo creo que también ahí venía un segundo mensaje de que tenemos que tener cuidado de cómo estamos comiendo. Pero muy bonito ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y bueno, hoy vamos a ver lo necio de la cruz. 1 Corintios 1, 18 al 31. Si quieres abrir tu Biblia en 1 Corintios. Y bueno, y ahí vemos que Daniel nos habló de la reacción a la cruz. Y Dios quiere que entendamos que esa reacción tiene dos elementos muy importantes. Hoy, esta mañana, vamos a hablar del primer elemento de esa reacción a la cruz. El primer elemento que Dios quiere que tú y yo entendamos, y del cual vamos a hablar esta mañana, es convicción. La reacción correcta a la cruz debe de tener convicción. ¿Convicción de qué? Convicción de que para el hombre la cruz es locura. El hombre no puede entender la cruz. Y convicción de que para el creyente la cruz es poder de Dios. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y Dios desea que tú y yo tengamos esa convicción. Porque realmente para el mundo la cruz es locura. El pensar que Dios mandó a su único hijo, a morir por ti en la cruz, en una muerte horrible, para salvar al hombre, a un hombre que además no le iba a interesar, que no iba a creer, que no iba a aceptar ese pago, pero realmente es una locura, es una necedad. Es una necedad pensar que eso me va a salvar. Si tú lo analizas, en realidad, mundanamente hablando, tiene sentido. En el mundo pensaríamos que quien nos va a salvar es un triunfador, ¿no? Es alguien que no se humilló en la cruz, que no tuvo que pasar nada, sino que llegó a reinar, destruyó todos los enemigos, hizo todo, ¿no? Inclusive no sé si te ha pasado que alguien te pregunta: oye, ¿por qué no vino Dios cuando había televisión? ¿No? Hubiera sido ideal, si hubiera él podido presentar en la televisión, todo mundo hubiera visto, ¿no?, a Cristo cuando él estaba, y lo hubieran transmitido vía satélite a todos los rincones del mundo para que lo conocieran. ¿Por qué no lo hizo? Hubiera sido ideal. ¿Por qué decidió venir como vino? Es una locura. El mundo no puede entender eso. Y bueno, como decía, tiene razón. Para el mundo inclusive tacha también al cristiano de necio por haber creído y aceptado
lo necio de la cruz. A ver, tú me dices que tú te humillaste ante la cruz, aceptaste que eras un pecador, que no podías dejar de pecar y que por lo tanto necesitabas un Salvador, aceptaste que Cristo es el Salvador y ya, así de fácil, eso es todo. No puede ser tan fácil. Es una necedad, es una locura pensar que con una simple oración, aceptando el pago que Cristo hizo por mí en la cruz, yo me voy a poder ir al cielo. Es demasiado fácil para ser cierto. Inclusive nos tachan también de radicales. ¿Cómo me dices que solamente me puedo salvar a través de Cristo? Que no hay otro camino, que es el único camino. Bueno, veamos qué dice la palabra de Dios en Hechos. En Hechos 4:12 nos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? En realidad, para el mundo, el Evangelio, la cruz es locura. No la pueden entender. Y tú jamás la vas a poder entender si la quieres entender a través de la filosofía, de la forma de ver del mundo. Pero para el creyente, la cruz tiene que ser la convicción de que la sabiduría de Dios, la cual se manifestó en la cruz, esta que el hombre llama necedad, que el hombre dice que es una locura, que el hombre dice que no funciona, realmente tiene poder de Dios, tiene poder, y en realidad es superior a la sabiduría del hombre. Dios quiere que tú tengas esa convicción, que tengamos la convicción de que la cruz tiene poder, el poder de la salvación, porque fue el plan perfecto de Dios para salvar al hombre. Yo tengo la convicción, yo debo de tener, si tú dices que tienes una relación con Dios, si tú tienes o tuviste la reacción correcta a la cruz, tú debes de tener la convicción de que para el mundo es locura, el mundo nunca lo va a entender, pero para mí, si realmente Cristo has aceptado a Cristo, has tenido la reacción correcta a la cruz, para ti es poder de Dios, es el plan perfecto de Dios para la salvación del hombre. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios decidió salvar a los creyentes, aquellos que están dispuestos a tener la reacción correcta a la cruz, que tienen la convicción de que la cruz, la locura de la cruz, lo necio de la cruz, realmente es poder de Dios para la salvación. Es lo que me puede a mí salvar. Proverbios 2, 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, Él escucha a los que caminan rectamente. Porque Jehová da la sabiduría. Él es realmente la sabiduría. Y Dios desea que la cruz, que para el mundo es necedad, es locura, para nosotros sea poder, porque entendemos, porque aceptamos que la sabiduría de Dios tiene poder para salvarme y está por encima de la sabiduría del mundo. Y nos da 4 razones, nos da 4 bases para que nosotros tengamos la convicción de que la sabiduría de Dios está por encima del hombre y es la que me puede salvar. Y esta es la primera convicción. La sabiduría de Dios es superior a la del hombre porque la sabiduría de Dios permanece para siempre. La sabiduría de Dios
permanece para siempre, no cambia. 1 Corintios 1:19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sí? La sabiduría del hombre cambia, no es eterna, y Dios la va a destruir. Y esto lo vemos en la historia. La misma historia, nuestras vidas, nos muestra que la sabiduría del hombre cambia constantemente. Lo que es bueno o lo que es verdad, lo que es sabio el día de hoy, no lo fue hace muy poco tiempo. Y eso genera una gran incertidumbre, eso genera un gran vacío en la vida del hombre. Oye, ¿realmente qué es ser sabio? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde puedo yo encontrar la sabiduría? Porque bueno, lo que me decían mis abuelos ahora ya no es, o lo que me decían mis padres ya no lo es. ¿Qué es realmente la sabiduría? Bueno, realmente la sabiduría del hombre no se destruye, se acaba, mientras que la sabiduría de Dios no cambia. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo el pensar que vivir con alguien y no casarte pues era algo como rarísimo, ¿no? Como, oye, no, eso no es normal, no es correcto, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo me iba a casar, cuando finalmente le dije que sí a Luz, porque ya era mucha insistencia, ya no me quedaba, yo te dije, bueno, ya, ahora sí, ya vamos a casarnos. Obviamente saben que el que estaba rogando fui yo, pero bueno, tengo que hacer la finta, ¿no? Cuando finalmente, ¿no?, Dios hizo que Luz aceptara casarse conmigo, me hicieron una despedida de soltera y me acuerdo que, bueno, antes de eso, me acuerdo que estaba con una maestra diciéndole que ella se iba a casar. Y la maestra le decía, oye, no te cases. ¿Cómo crees? No te cases. Mira, mejor vete a vivir, vivan juntos para ver si son compatibles. Eso es lo sabio, esa era la sabiduría del mundo. Imagínate una maestra con toda la sabiduría recomendándole a una señorita de universidad que lo sabio era no casarse. Esa era la sabiduría. Esa era la sabiduría del mundo. Hace poco tiempo antes hubiera sido una locura. Que imagínate que una maestra en una universidad hubiera dicho que lo sabio era eso. Bueno, eso nos muestra realmente cómo la sabiduría del hombre no funciona. Inclusive, Dios quiere que nos demos cuenta que la sabiduría del hombre solo se interpone, obstaculiza la sabiduría de Dios. Porque nos hace pensar que ahí la llevamos, que estamos bien, cuando en realidad nos estamos destruyendo. La realidad es que la sabiduría del hombre nos destruye, está destruyendo al hombre día a día. Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Entonces vemos cómo la sabiduría de Dios, la sabiduría del hombre, cómo cambia, cómo cada año es diferente, cada momento es diferente, cada lugar es diferente, cada persona es diferente, y cómo esa sabiduría en realidad nos está destruyendo, mientras que la sabiduría de Dios, el plan de Dios para la salvación, la cruz que Dios estableció como el plan perfecto para que el hombre pudiera ser salvo, pudiera tener comunión eterna con Dios, siempre ha sido el mismo, nunca cambia. Yo he oído muchos comentarios de que a muchas personas les impactó muchísimo, a mí también, cuando Tony nos comentaba que todos pensamos que la aparición de Cristo fue en la cruz, cuando Él vino al mundo y después fue crucificado. Y Él nos mostró cómo no, cómo Dios ya lo tenía planeado. Desde la creación del mundo, la sabiduría de Dios ya lo tenía todo planeado. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Dios ha ofrecido al hombre la salvación a través de lo que el mundo llama lo necio de la cruz, la locura de la cruz. El plan de Dios no cambia. Y eso trae gran seguridad a nuestras vidas. Porque si tú te das cuenta de esto, si tú tienes la convicción
de que la sabiduría del hombre me va a impedir acercarme a Dios, que inclusive me va a llevar a desechar las enseñanzas que Dios tiene para mi vida. Si yo hago a un lado eso y me doy cuenta que esto me hace daño, estoy teniendo la convicción adecuada. Es muy importante que entendamos que si no desechamos la sabiduría del mundo, me estoy volviendo un necio. La sabiduría del mundo en realidad es necedad. Si yo realmente quiero tener la reacción correcta, necesito tener la convicción de que la sabiduría del mundo es locura, es necedad, y que la sabiduría de Dios tiene poder para salvarme. Y que si yo me mantengo aferrado, como veíamos en el estudio, aferrado a la sabiduría del mundo, aferrado a lo que no me despojo de lo que en un momento dado yo he alcanzado con la sabiduría del mundo, yo no voy a poder tener una comunión con Dios. Es más, no tengo una comunión con Dios porque soy un necio. Fíjate lo que dice la palabra en Romanos 1, 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios desea que tú tengas la reacción correcta a la cruz teniendo la convicción de que la cruz de Cristo es locura. Sí es locura para el mundo, pero no es locura para mí. Para mí es poder de Dios para la salvación. Es el plan perfecto de Dios para que yo pueda tener comunión con Él. Si tú dejas que la sabiduría del mundo te aborde, te llene, te confunda, tú no puedes tener esa comunión con Dios. Inclusive, seguramente lo has oído, en el mundo nos dicen, oye, mira, pues qué bueno que seas cristiano, pero no vayas a ser fanático, por favor, no, nada de fanaticadas, por favor, te lo pido. Mira, está bien que leas tu Biblia, está bien que leas tus estudios, pero no vayas a ser fanático. A mí me sorprende porque si yo digo que soy fanático de Luis Miguel, nadie se ofende, ¿no? No lo soy, por cierto, déjame aclarar, no soy fanático de Luis Miguel, es un ejemplo, ¿no? Le van a decir que Enrique ya es fanático de Luis Miguel, ¿no? Pero si yo dijera que soy fanático de un equipo de fútbol, no pasa nada. Pero no se te ocurra decir que eres fanático de Dios. Oh, no, ¿cómo crees? Oye, al contrario, ser fanático de Dios es lo mejor que puede ser. Dios es perfecto, no se equivoca, Dios me dio la salvación. ¿Cómo no voy a ser fanático de Dios? Yo quiero ser fanático de Dios. Yo le ruego a Dios ser fanático de Él. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Señor, yo quiero ser un fanático para ti. Porque sé que es lo único que vale la pena. Sé que eso es lo que vale la pena. No dejes que el mundo te confunda. Si tú realmente te has acercado a Dios, si tú has tenido la reacción correcta, la cruz es poder. La cruz es salvación. Número 2, la que sigue. Es superior porque la sabiduría del hombre no ha resuelto nada. No ha resuelto absolutamente nada. 1 Corintios 1:20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En realidad, es cierto, la sabiduría del mundo no ha resuelto nada, absolutamente nada. Por eso tú también deberías de estarte haciendo la misma pregunta, como la hace Dios. ¿Dónde está la sabiduría del hombre, del mundo? ¿Dónde está? Derivado de la sabiduría del mundo, que se ha desarrollado el mundo, estamos más cerca ahora de los que estábamos hace algunos siglos de la paz. O sea, la sabiduría del mundo nos ha llevado a la paz. No, nada más prende las noticias, el radio, y te das cuenta que no. O ha erradicado la pobreza,
¿La sabiduría del mundo ha erradicado la pobreza, el hambre, la ignorancia, el crimen, la inmoralidad? La respuesta es no. Nada de lo que el mundo llama sabiduría ha resuelto absolutamente nada. No hay paz. No hay paz, sigue habiendo hambre, sigue habiendo ignorancia, sigue habiendo crimen, sigue habiendo inmoralidad. ¿No? La sabiduría del mundo no ha resuelto nada. Inclusive lo vemos, todos los conocimientos, los avances del conocimiento, los tecnológicos, que han revolucionado las comunicaciones, nos han llevado a lograr una mejor comunicación entre los seres humanos, las parejas, las familias, las diferentes razas o naciones. La respuesta es no. No ha mejorado la comunicación con el hombre, para nada. ¿No? ¿Te acuerdas cuando algunos de nosotros veíamos, te acuerdas las caricaturas de los supersónicos que veíamos que hablaban por teléfono y se veían en las pantallas y nos parecía algo wow, ¿no? Bueno, hoy lo hacemos, hoy lo ves, ¿no? A alguna señora le gustaría ponerse su máscara como Sonic, ¿no? Para que no las vean, que se acuerdan que cuando no se había pintado, entonces sacaba su máscara, ¿no? Seguramente algunas lo quisieran hacer y los hombres somos un poco más descarados, entonces no hay problema, lo podemos hacer así. Pero en realidad no ha mejorado las comunicaciones. Inclusive, ¿no? Yo no sé si te has topado, seguramente que sí, con el famoso iPod, ¿no? Ahora para hablar a tus hijos le tienes que hacer, no te oyen, ¿no? O sea, tienes que moverte como loco para que te pelen porque no te hacen caso. Esa es la gran comunicación. Oye, desconéctate tantito para que podamos platicar, ¿no? O sea, esa es la maravilla de la tecnología, la sabiduría del hombre. El celular supuestamente nos tenía que hacer la vida más fácil. Yo no sé a ti, a mí me la ha complicado como no tienes idea, ¿no? Es espantoso. No sé si sepas, en Estados Unidos a la BlackBerry le llaman Crackberry, ¿no? De crack, de la que es realmente adictiva. Esa es la sabiduría del hombre que ha generado todos estos grandes inventos, estas grandes cosas que en realidad no han mejorado nada. Es un hecho que esta generación y las que nos siguen tendrán acceso a mayor conocimiento que sus antepasados. Pero eso no los hará tener una mejor o más alta moral. No dejarán de vivir por su egoísmo, ni les dará respuestas al problema esencial del hombre, a la raíz del problema del hombre, que es el pecado, el ir en contra de Dios. La sabiduría del hombre no resuelve nada. Por lo tanto, si lo analizamos, si somos honestos, ante la ineficiencia de la sabiduría del hombre, no es una locura, no es una necedad el seguir pensando que la sabiduría del hombre funciona. ¿No te parece que la locura es seguir creyendo que la sabiduría del hombre funciona cuando no ha resuelto nada? La evidencia demuestra lo contrario. La conclusión lógica es pensar que la sabiduría del hombre es realmente locura, es necedad, que es una locura seguir lo que el hombre nos dice, porque no te ha resuelto absolutamente nada. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3, 19 y 20. 1 Corintios 3, 19 y 20 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La sabiduría del hombre es vana. ¿Por qué seguirla? ¿Qué sentido tiene? Yo recuerdo también cuando me iba a casar, nosotros, como lo vieron un poquito ustedes, prácticamente hemos sido un poquito el conejillo de indias de la iglesia y de Carlos principalmente, ¿no? O sea, con él ha probado todo, con nosotros ha probado todo, ¿no? Fue la primera boda cristiana, fue realmente la nuestra, y me acuerdo que, no sabíamos lo que era una boda cristiana, nunca había habido una, y bueno, la verdad es que empezamos a platicar. Yo me acuerdo que cuando nosotros les dijimos a nuestros papás que íbamos a hacer una boda cristiana, la boda cristiana iba a ser sin alcohol, sin baile, con una predicación. Bueno, no, nuestros papás no eran cristianos y se infartaron, ¿no? Casi nos
corren de la casa y dicen, oye, pero ¿por qué? ¿No? Yo me acuerdo que yo le decía tanto a mis papás como a mis hijos, dije, miren, hay tres reglas que no se van a cambiar. Y como ven, como ustedes saben, yo soy muy suavecito, yo hablo muy quedito, o sea, fue difícil convencerlos. Le dije, mira, hay 3 reglas. La primera es, no hay baile. La segunda es, no hay alcohol. La tercera es, hay una predicación. Todo lo demás, si quieren que me viste de charro, y ella de china poblana, si quieren que tengamos caballo, lo que quieran, no me importa, ¿no? Pero esos 3 no se cambian. ¿Por qué? Porque yo quería algo diferente. Yo, no solamente yo, mi esposa también. No vamos a hacer lo mismo que hace el mundo. ¿Para qué? Yo ya vi lo que ha pasado en los matrimonios de otras personas. Yo no quiero hacer lo mismo. Es una necedad hacer o tener un matrimonio sin Cristo cuando yo he visto lo que ha pasado con la sabiduría del mundo. Divorcios, broncas, bueno, lo vi en mi propia casa, ¿no? Mis papás estuvieron juntos, pero pues cada quien dormía en su cuarto y cuando se veían se mataban. Dijo, oye, no, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Yo no quiero sobrevivir mi matrimonio. Yo quiero vivir mi matrimonio. Vivir mi matrimonio. No le voy a creer a la sabiduría del mundo. Tengo 22 años de casado. Cada día más feliz porque le creí a Dios. Ojalá tú también digas, oye, esto es lo importante. El mundo no resuelve nada, no resuelve absolutamente nada. Y bueno, Dios desea que tú entiendas que precisamente si tú le crees a la sabiduría del mundo, a esa que es necedad, que no funciona, lo único que va a suceder es que te va a impedirte acercarte a Dios. 1 Corintios 1, 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Tú no puedes acercarte a Dios si no haces a un lado la sabiduría del hombre, si no te aceptas que realmente lo necio es el mundo, porque no te resuelve nada. Y lo único que va a pasar es que si tú te acercas a esa sabiduría, vas a pedir una señal. Bueno, yo quiero ver una señal, quiero ver si realmente es de Dios, ¿no? O le vas a hacer como los griegos, ¿no? No, yo quiero que me convenzan, yo quiero que intelectualmente Dios me convenza, me haga realmente ver si estoy de acuerdo con Él. A ver, Dios, convénceme, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Cuando decirle a Dios, oye, convénceme. Pues ¿cómo te va a convencer Dios? Dios es Dios, Dios no tiene que convencer a nadie. Pero bueno, lamentablemente la sabiduría del mundo te lleva a eso, te lleva a pensar, sí, que tienes que haber una señal, que tienes que haber, que tiene que hacerte sentido. Y no te va a hacer sentido. La convicción que tienes que tener es que no te va a hacer sentido porque tú estás pensando en términos humanos. Nunca te va a caer el 20 de esa manera. No puedes pensar así. Por eso Dios quiere que nos demos cuenta que tenemos que hacer a un lado la sabiduría del mundo. Porque en realidad lo único que tiene el poder para resolver el problema del hombre, que es el pecado, que es tu yo, que es tu egoísmo, que es tu soberbia, y que te ha llevado a vivir un vacío terrible aquí en la tierra, y que te lleva finalmente al infierno por la eternidad. Esa sabiduría es lo que te está matando, y lo único que te puede hacer salvar o resolver ese problema de tu yo, de tu egoísmo, de tu soberbia, es el pago que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es precisamente la sabiduría de Cristo, la sabiduría de Dios que se manifestó en la cruz para darnos su poder y regalarnos el cielo. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y Romanos 12:2
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios nos está mostrando que su sabiduría es mejor que la sabiduría del hombre, porque primero vimos que resuelve, si dan una solución. El hombre no ha resuelto nada. Y además la sabiduría del hombre cambia, nunca sabemos cuál es la que aplica, mientras que la de Dios siempre ha sido la misma. La sabiduría de Dios se manifiesta en la cruz, en la locura de la cruz, mediante la cual Dios nos regaló el cielo por lo que hizo Cristo por mí en la cruz, y ese ha sido el mensaje de Dios de siempre, eterno, para que tú y yo nos podamos agarrar de Él. Número 3. La tercera razón por la que tú tienes que tener la convicción de que la sabiduría del mundo es locura, la sabiduría de Dios es mayor que la del hombre y nos da poder de salvación. Es superior porque solo la sabiduría de Dios puede cambiar la naturaleza rebelde, insensata y soberbia del hombre con la locura del Evangelio. 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios quiere que el cristiano, que aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, aquel que ha tenido la reacción correcta, tenga la convicción de que lo insensato de Dios, que obviamente no tiene nada de insensato, es mucho más sabio que la sabiduría más reconocida del mundo, y que lo débil de Dios es mucho más poderoso que lo más fuerte del mundo. Esa es una convicción. Oye, la sabiduría del mundo no tiene nada que ver con la de Dios. ¿Cuántas personas no luchan con sus debilidades, complejos, traumas, y buscan en el mundo la solución, en la sabiduría del mundo? Con psicólogos, médicos, ¿no? Gurús, ¿no? Hasta gurús de repente aparece por ahí, ¿no? Psiquiatras, todo para tratar de encontrar la salida, encontrar la solución. ¿Dónde está la sabiduría que va a cambiar mi vida? ¿Dónde está la sabiduría que va a llenar ese vacío que hay en mi corazón? ¿Dónde está la sabiduría que me va a dar a mí la convicción de que cuando yo muera estaré con Él en el cielo? ¿Cómo tendré paz? Ya sé. Lo que tengo que hacer es cambiar de país. Esa es la solución. No, aquí en México está muy difícil, no, está todo muy complicado, yo me tengo que ir de país o de ciudad, ¿no? A mí me llama mucho la atención que todo el mundo piensa que en Cancún no hay problemas, ¿no? O sea, creen que porque hay palmeritas y porque hay el océano muy bonito, su egoísmo, su envidia se va a quedar en México. O sea, curiosamente no viaja con ellos. No sé cómo le hacen para pensar que se quedan en México y que ellos se van sin nada a Cancún. Y ahí son una persona nueva, ¿no? Lamentablemente no es así, ¿no? Al pocos tiempos se dan cuenta de que con todo y palmeritas y con todo y sol y con todo y todas las cosas que hay ahí, sale el logro que traemos adentro, ¿no? Porque esa no es la solución. La sabiduría del hombre es esa, es buscar, o la otra puede ser comprarte un coche. O cambiar de cónyuge, ¿no? También somos especialistas en echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces, no, es que yo no soy feliz por mi cónyuge. Dios, si tú me hubieras dado a tu esposa, yo hubiera sido un gran cristiano. Yo hubiera entregado mi vida a ti. Pero, pues, Dios, te equivocaste, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? Y fíjate que no es broma, o sea, el mundo lo justifica. Yo estaba escuchando la radio y me llamó muchísimo la atención. Estaba escuchando la radio, un noticiero, y estaban hablando de los crisis de los 40, ¿no? Y decían que es normal, que a los 40 todos tenemos una crisis, hombres y mujeres. Y que tienes dos opciones. Una es, te compras un coche nuevo deportivo, ¿no? O la otra es, cambias de cónyuge. Esa es la solución. O sea, esa es la sabiduría del hombre, ¿no? Y todavía tener el descaro de decir que mira, realmente Dios no quería que vivieras con tu mujer toda la vida. No es cierto. Mira, lo que pasa es que antes se vivía menos. La gente se moría más rápido, entonces no tenía que aguantar a la pareja. Pero ¿cómo somos tontos? ¿Cómo no nos dimos cuenta de eso? Nosotros los cristianos, qué burros somos. Ahí estamos con nuestra mujer todo el tiempo, ¿no? O sea, es absurdo. O sea, dices, no puede ser posible que lo digan en el radio. O sea, los deberían de cancelar el canal ese, caray, qué tontería, ¿no?
Entonces lo que tienes que hacer para la crisis de los 40 es comprarte un coche deportivo, porque el otro sale más caro. Entonces mejor compra el coche deportivo, te ahorras una lana, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Lo que tienes que hacer es aceptar lo necio de la cruz. Lo que tienes que aceptar es que tú necesitas un Salvador, que el problema está aquí adentro. El problema no es tu cónyuge, ni tu suegra, ni el vecino. El problema eres tú. Y el único que te puede cambiar, el único, se llama Cristo, que Él fue a la cruz a morir por ti y por mí, para regalarnos el cielo. Él es lo único que puede cambiar mi vida. La mal llamada necedad de la cruz es lo único que tiene sabiduría, que tiene poder para cambiarme. Romanos 7, 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es mi versículo preferido. Miserable de mí, ¿quién me librará de mí mismo? Y fíjate el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está. Ese es realmente. Es reconocer que realmente Dios tiene poder. La sabiduría está en Él. Él puede cambiarme. Él puede, Él quiere cambiarme si tan solo yo tengo la reacción correcta. Ignoro la sabiduría del mundo porque es necedad, porque es locura, y voy realmente a la sabiduría de Dios. Número 4, la cuarta razón. La sabiduría de Dios es superior, pues Dios transforma vidas. Dios transforma vidas. 1 Corintios 1, 26 al 28. Pues, 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios desea que tengamos la convicción de que mediante la locura de la cruz, mediante el pago que Cristo hizo por mí en la cruz, Él sacó al creyente, saca al cristiano de una vida de necedad, debilidad, vileza y pecado. Y la verdad, esto es una gran verdad. Es una gran verdad. Tú tienes que ver tu vida o la vida de otros cristianos. Si tú no lo has visto, ojalá lo hayas visto tú, pero si no, es increíble ver cómo Dios hace esos cambios. Si nosotros aceptamos que en realidad nuestra vida estaba llena de necedad, de debilidad, de vileza y de pecado, y apropiarnos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, apropiarnos de su sabiduría, pues si tú no reconoces esa posición, y no solamente lo reconoces, si tú no vives con esa actitud, si día a día tú no recuerdas que en realidad soy débil, soy vil, soy pecador, soy un necio, tú no puedes tener una comunión con Dios. Fíjate, 1 Corintios 1:29 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no viene a llamar a los que están bien, a los que se creen que están bien, porque entonces se jactarían y dicen: bueno, Dios, pues la verdad era lo mejorcito que había en el mundo, ¿no? La verdad es que pues por eso me escogiste, había 2, 3, hay 4, pero lo mejorcito fui yo. Era obvio, Dios, o sea, la verdad es que no te costó mucho trabajo, ¿no? Imagínate una persona que se acerca a Dios así, ¿no? Es absurdo. En realidad no sucede. Dios quiere que nos demos cuenta y que vivamos, inclusive vivamos. Una vez que tú has tenido la reacción correcta a la cruz, tú sigues viviendo, deberías de seguir viviendo con esa actitud.
reconociendo que mi vida es necedad. De lo contrario, Dios nunca revelará su sabiduría al hombre, nunca habrá comunión con Él cuando hay ese orgullo, porque entonces nos jactaríamos. En realidad, la transformación que Dios hace a través de su sabiduría, que se manifestó en la cruz, al mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, eso que el mundo llama necio, tonto, infantil, locura, es lo que hace que mi vida cambie. Lo que no me da primero la salvación, me regala el cielo y me da la convicción de que voy a ir al cielo, pero además hace una transformación, como si fuera poco el cielo, que es lo más importante, da una transformación en mi vida. Él lo hace todo, yo no tengo mérito alguno. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate cómo dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él me lleva a Cristo. Y luego dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces Él nos lleva a sus pies y Él nos transforma. Él hace todo, yo no tengo mérito alguno, yo no merezco nada, yo soy un necio, soy un vil, soy un desastre. Y Dios, con su sabiduría que se manifestó en la cruz, Él me transforma, regalándome la seguridad de la salvación, regalándome una vida maravillosa. ¿Y en qué consiste esa transformación que empiezas a experimentar cuando tú aceptas la necedad de la cruz como el poder de Dios para salvación? Consiste en sabiduría. Dios nos da su sabiduría, ¿no? Cuando vienes a Él, Él te hace entender que realmente lo sabio es creerle a Dios, porque antes en el mundo pensábamos que era locura. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y Santiago 3:15 al 17. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la sabiduría del hombre, ¿no? Donde no hay realmente, no hay paz, hay celos, hay contienda, ¿no? La sabiduría del hombre es contienda todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, cuando vienes a Cristo, cuando aceptas lo necio de la cruz, cuando aceptas que realmente la sabiduría de Dios se manifestó en la cruz al mandar a su Hijo a morir por nosotros y me apropio de Él, Él me da sabiduría. Es increíble ver cómo empieza Dios a hacer que tome las decisiones correctas y eso trae paz a mi vida. Yo estoy seguro que no hay nada que le genere, bueno, hay algo que es la muerte, ¿no? Pero la segunda cosa que le genera más inseguridad al hombre es no saber si lo que está haciendo es correcto o no. Yo me acuerdo cuando iba a nacer nuestro primer hijo, que bueno, yo me acuerdo que leía la Biblia y todos los pasajes que hablan de educación de los hijos parecía que tenían neón, ¿no? Porque se me presentaban en la Biblia muy fuerte. Y bueno, yo tenía un gran anhelo de no regarla, de no equivocarme. Yo no sabía cuál era la verdad. Hay tantas sabidurías, hay tantas ideas, hay tantas filosofías. Dije, yo quiero saber qué dice Dios. Yo quiero acercarme a la sabiduría de Dios para saber qué es lo que Él dice, porque ahí está su sabiduría. Y trajo confianza en mi vida. Yo me acuerdo que en una ocasión, aplicando los principios de Dios, una persona llegó y me dijo, oye, pero mira, déjame platicarte porque yo tengo 4 hijos y yo les he educado y yo sé cómo debe de ser y yo creo que tú estás siendo muy fuerte, muy severo. Eso es raro, como ustedes saben, eso nunca pasa en mí, entonces yo no sé por qué decía eso. Pero decía, oye, pero ¿por qué eres así? Y yo le decía, mira, yo sé que tú criaste a 4 hijos, yo sé que tus hijos, bueno, por lo menos pues no son drogadictos, no son alcohólicos, no mataron a nadie, pero eso no es suficiente. Eso no me hace realmente confiar en tu filosofía, porque traen complejos, traen faltas, traen un vacío terrible. Yo quiero conocer la sabiduría de Dios,
porque ahí sí hay sabiduría. Y aplicando esa sabiduría trajo paz a mi vida. No quiere decir que yo no me he equivocado, no nos hemos equivocado en la educación de nuestros hijos, pero ha sido precioso el tener la confianza que haberle creído a Dios iba a hacer que mis hijos salieran adelante. Y Dios lo está haciendo, no soy yo. Por eso Dios quiere darte sabiduría a ti. Si tú lo dejas, que Él te transforme aceptando lo necio de la cruz como el poder de salvación para tu vida. Número 2, la inciso B, si quieres ponerles incisos, justificación. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante el pago que Cristo hizo por mí en la cruz, Él nos justificó ante el Padre, ¿no? Existe esa tranquilidad de que estoy bien con Dios. Y no estoy bien con Dios porque yo hice cosas buenas o porque me porté bien, sino porque Cristo me justificó. Qué maravilla saber que mi salvación no depende de mí. Que no tengo que estar pensando, oye, hijo, ¿qué hice mal hoy? No, tengo que corregirlo, porque hijo, ¿y qué tal si me muero ahorita? Y si me agarran así, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me iré? ¿No me iré? ¿No? O, qué horror. Bueno, Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos, si tú dejas y aceptas lo necio de la cruz como el poder de salvación para tu vida, Él trae justificación, la seguridad de que estoy bien con Dios, de que Cristo pagó por mí y podré estar con Él en el cielo. Y eso se hace santificación. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tendréis como por vuestro fruto la santificación. La transformación que Dios da a aquella persona que aceptó lo necio de la cruz como el poder de Dios para salvación de su vida, que hizo a un lado la sabiduría del hombre sabiendo que no sirve, porque la que sirve es la de Dios, empieza a experimentar esa santificación. Santificación es apartado para Dios. Sí, es realmente lo que significa santificación. El ser santo es apartarnos para Dios. Y Dios empieza a poner en el corazón de una persona que ha aceptado lo necio de la cruz, que se ha apoderado de la sabiduría de Dios que se manifestó en la cruz al darnos la salvación, empieza a sentir ese deseo de apartarse para Él, de hacer lo que le agrada a Dios, de vivir para Él, ¿no? Inclusive no piensa, oye, esto agradé a Dios, esto es lo que Dios querría para mi vida, yo quiero hacer lo que le agrada. Una transformación maravillosa. Finalmente, inciso de redención, Efesios 1, 7. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Dice aquí, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Redención, he sido redimido, no hay nada más que hacer. Cristo en la cruz, en lo necio de la cruz, tuvo poder para salvarme y pagar todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, para que yo pueda vivir con ese gozo, con esa felicidad, ¿no? Y bueno, y todo esto Dios, esta transformación que Dios permite en nuestra vida, la permite con un solo propósito, que es glorificarlo, ¿no? Y esto lo vemos en 1 Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Realmente ahí es donde debemos de gloriarnos, en lo que Él hizo. Cuando yo acepto, entiendo, me apropio de lo necio de la cruz, de la sabiduría de Dios que se manifestó en la cruz, su poder de salvación, yo le doy la gloria a Él. Dios planeó en su maravillosa sabiduría la cruz para nuestra salvación. Una sabiduría que no cambia, que sí resuelve el problema del hombre, que sí transforma,
que se ha manifestado en nuestras vidas al cambiarnos. Esa es la sabiduría de Dios. Eso es lo que realmente se manifestó en la cruz. Una sabiduría de poder. No permitas que la mala sabiduría o mal llamada sabiduría del mundo te confunda. Pues en realidad la única sabiduría está en la cruz. Pues fue allí en donde Dios mostró su plan perfecto para la salvación del hombre. Pues Dios en su sabiduría conocía que esta era la única manera en que el hombre podía ser redimido y transformado por Él. El poder de la cruz. Eso que el hombre le llama necio, tonto, infantil, realmente es poder de Dios para la salvación. Y si tú has tenido la reacción correcta a la cruz, tú tendrías esta convicción. Lo necio es lo que dice el mundo. Lo sabio es lo que dice Dios. Y lo que Él manifestó en la cruz. ¿Tienes tú esta convicción? ¿Tienes tú esta convicción en tu vida? De que la cruz ha tenido el poder para salvarte, para transformarte. ¿Esa es tu convicción? ¿Tú has meditado qué hubiera pasado contigo si tú no hubieras aceptado el pago que Cristo hizo por ti en la cruz? ¿Has meditado qué sería tu vida si tú no hubieras aceptado la necesidad de la cruz, si te hubieras apropiado de Él, pidiéndole a Él que tomara tu vida? Yo sí. Constantemente. Yo tengo una convicción que yo seré un hombre inseguro, iracundo, infeliz, destruido y destruyendo a todos, porque no podía cambiar. Mi vida estaría destruida sin lugar a duda. Y Dios me regaló un evento muy bonito en mi vida que te quiero compartir, si puedo. Luz tenía una foto en su buró que cuando nosotros éramos novios. Y mi hija Ana Luz, que ella afortunadamente nació cuando yo ya era cristiano, vio esta foto y me dijo: oye papá, ¿por qué estabas enojado cuando te tomaron esta foto? ¿Qué había pasado? ¿En qué te habías molestado? Y yo muy apenado le dije: mira, no estaba enojado. Esa era mi forma de vida. Ese era mi rostro. El rostro de un hombre frustrado, enojado, impotente porque no podía cambiar. Aunque para el mundo era un hombre de éxito. Y yo le compartí a mi hija cómo yo me entregué a Dios. Y Él cambió mi rostro. Él llenó mi vida. Qué maravilloso es Dios, que Él ha permitido a mis hijos ver la diferencia. Ojalá tú dejes a tus hijos, a tus seres queridos, a quienes te rodean, ver la diferencia. Al creer en lo necio de la cruz, al apropiarte de la convicción del poder de Dios en la cruz para tu vida.